Bien, el hermano William me llamó el viernes para que pudiera estar con ustedes y compartir la palabra. Así que el tema que vamos a desarrollar es un tema sencillo, no es un tema de un estudio profundo, es algo que de alguna u otra manera nosotros ya hemos hablado, pero quizás no organizada en la forma en que lo vamos a estar presentando. Y yo quiero hablarles del Evangelio. Como si hubiera otra cosa para hablar, ¿verdad? Es el Evangelio y el Evangelio es lo único que da significado a nuestra propia vida, a nuestra historia, a todo cuanto nosotros hacemos, depende enteramente de lo que es el Evangelio y la manera en que nosotros lo entendemos. Eh, yo quiero comenzar con Romanos 16:25, donde el apóstol Pablo dice: y el que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Yo quiero hablarle del Evangelio desde el punto de vista de su carácter. El Evangelio es irrepetible. El Evangelio no se puede repetir. Es un evento único. Y ese va a ser nuestro énfasis a través de todo el estudio en el día de hoy. Y en este pasaje en particular usted puede ver que el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio que él comunica tiene como centro la predicación de Jesucristo, de Jesús el Mesías. Nos dice que es un misterio que había estado oculto desde los tiempos eternos. Nos habla de que ese misterio se ha manifestado ahora, que había sido anunciada por las escrituras de los profetas, por mandamiento de Dios o por orden de Dios, y que ahora se ha venido dando a conocer a los gentiles. Ese es el énfasis que nosotros encontramos en este pasaje en particular. Y todo lo que este versículo nos dice gira en torno a la persona de Jesús. Jesús es el contenido del Evangelio. El Evangelio no es la noticia de cómo Dios nos salva. Vuelvo y digo, el Evangelio no es la buena noticia de cómo Dios nos salva, sino en dónde Dios nos salvó. Ahí es donde hay una diferencia entre la manera de nosotros pensar. Por lo general nos enfocamos, como he dicho en otras ocasiones, nos enfocamos en nosotros, la respuesta al Evangelio, en lugar de enfocarnos sobre la persona de Jesucristo. La buena noticia es Jesucristo. La buena noticia es la persona de Jesucristo. Y ese es el anuncio de un evento y de una persona que son únicas en su clase. Y por eso decimos que el Evangelio es irrepetible, precisamente por estas cualidades que el Evangelio posee. Hermano, eso es muy importante para nosotros poder discernir si lo que nosotros creemos o lo que nosotros estamos escuchando realmente es el Evangelio. Esta es una de las características. Hay otras características del Evangelio que son sumamente importantes, pero yo creo que esta es una de las características distintivas que cada vez que usted escucha el Evangelio, usted tiene que hacerse la pregunta: ¿este Evangelio que estoy recibiendo, lo que se me está enseñando, tiene este carácter de irrepetible? Si no lo posee, entonces ya inmediatamente usted puede descartarlo. Y vamos a ver por qué ya mismo. El Evangelio que se proclama también tenemos que entender que es una historia, un evento del pasado. Y si un evento del pasado, inmediatamente nosotros sabemos no puede repetirse. Usted no puede repetir el pasado. El pasado es pasado. Usted puede vivir el presente en el ahora y usted puede vivir el futuro, pero el pasado usted no lo puede cambiar, usted no lo puede alterar. Ya lo que sucedió, sucedió. Y cuando hablamos de el Evangelio como la proclamación de una historia, estamos hablando de la historia de la redención en Cristo. ¿Y qué quiere decir que una acción es irrepetible? Bueno, lo que sucede no tiene la capacidad de volver a suceder. Cuando decimos que es irrepetible, significa que lo que ha ocurrido no tiene la capacidad de volver a ocurrir. O podemos decir que es irrepetible porque lo que ocurrió no tiene necesidad de volverse a repetir. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de pagar una deuda, eso es un acto irrepetible. O usted la paga o no la paga. O usted la pagó o no la pagó. Usted no puede decir que está en proceso de pagarla. Si usted dice que está en proceso de pagarla, usted no puede decir que ya la pagó. Eso es un acto irrepetible.
Muchos hoy día, usted va a encontrar en escritos, a través de sermones, estudios, usted escucha muchas veces que es necesario vivir el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio. Y es algo, una expresión que sale de los labios de muchas personas. ¿Por qué se dice estas cosas? ¿Puede usted vivir el Evangelio? Usted nunca podrá vivir el Evangelio. Si el Evangelio es único y el Evangelio es un acto irrepetible de parte de Dios, entonces usted puede saber, el Evangelio no puede ser vivido. No puede ser repetido, porque es un evento precisamente único. Pero las personas piensan que puede ser vivido, porque lo que ellos están entendiendo con esto es que usted puede reproducir en su propia experiencia, en su propia vida, lo que Cristo hizo en la suya. Y eso realmente es imposible hacer. Es imposible por varias razones. ¿No? Pero una de las cosas que usted puede darse cuenta de inmediato es que usted no puede morir como Cristo murió. Por lo tanto, entonces usted nunca va a poder reproducir la experiencia de Cristo. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de 4 razones por las cuales el Evangelio es irrepetible. Tiene esa cualidad de que no puede repetirse. Es un evento único en la historia. Y lo primero es que el Evangelio es irrepetible porque proclama un evento que es irrepetible, que no puede suceder, ni podrá suceder jamás en la historia. Y esto es la encarnación. Dios se hizo hombre. Y este acto de Dios hacerse hombre es un acto irrepetible. Eso no va a suceder en la experiencia de ningún hombre. Esto fue algo que aconteció única y exclusivamente como una experiencia de Dios, no como una experiencia del hombre. Es una experiencia de Dios. Dios se hizo hombre. El hombre ahora está conectado con Dios, porque Dios asumió esa naturaleza humana. Y esto es una realidad irrepetible, porque solamente hay un Dios que puede experimentar esa realidad. Y al él venir a nuestro mundo, al venir a nuestra tierra, él hizo posible este acto que jamás ocurrirá en la historia ni humana ni eterna. Esto es un acto totalmente irrepetible. Y es parte del Evangelio. Esa es la comunicación que nosotros encontramos vez tras vez de la grandeza del Evangelio que nosotros proclamamos, porque nosotros estamos proclamando la historia de un hombre que vivió de tal y tal forma y que pudo hacer cosas que otros hombres no pudieron hacer. Entonces vendría la pregunta, ¿por qué no pudieron hacerla? Nosotros estamos proclamando la historia de algo singular que Dios hizo, y por eso tiene que ver con el misterio de Dios, porque es singular lo que este Dios ha hecho. Es una revelación de Dios a través de la experiencia de la encarnación. Pero el centro está en Dios. Así que es un evento irrepetible precisamente por esto, porque es Dios haciéndose hombre. Nosotros no hablamos de muchos actos de encarnación, aunque a veces usted encuentra por ahí algún tipo de predicación que dice que Dios se encarna en nosotros vez tras vez, cuando a través del Espíritu viene a nosotros y el Espíritu venir a nosotros. Ellos entienden con esto que es Dios mismo en esencia, en su naturaleza divina, que viene a morar dentro de nosotros y por lo tanto entonces acontece una encarnación también. Pero eso no es encarnación. No hay por ahí dioses en carne. Solamente ha sucedido esto en la experiencia de Jesús de Nazaret. Así que Dios, otra de las cosas es no solamente el acto de la encarnación, sino es el acto de la vivencia de Dios en la humanidad. Es decir, Dios viviendo la experiencia humana en esa carne. Eso es un acto irrepetible. Dios no hizo eso con los ángeles. Dios no hizo eso con ninguna otra criatura. Y si entendemos bien lo que significa el Evangelio y la revelación de Dios en el Evangelio, entonces tenemos que concluir que tal experiencia, ni de la encarnación, ni la vivencia de Dios, en la humanidad, o la experiencia humana vivida por Dios, eso no volverá a suceder en la historia. Ni en nuestra historia, ni en la historia futura. Porque lo que Dios pretendía ya fue logrado y por lo tanto no es necesario volver a repetir la encarnación. Y si hablamos de Dios repetir la encarnación, ya entonces tendríamos que decir
que Dios volvería a encarnarse en otra criatura que no fueran los seres humanos y por lo tanto entonces la humanidad de Jesucristo se perdería para siempre. Así que esos son efectos de nosotros no poder aceptar la realidad de lo irrepetible de la encarnación. Lo otro es que el Evangelio es un acto irrepetible porque habla de una persona que no se puede repetir. Y esta es la persona humana de Jesús. Hablamos de la persona divina de Jesús, la encarnación de Dios como un acto irrepetible, pero también un acto irrepetible el hecho de que en el Evangelio se nos está hablando a nosotros de una persona que no puede repetirse. Esto no es como un molde que usted saca muchísimas copias de él. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estatuas, usted se da cuenta, se prepara un molde y se hace un vaciado y entonces se echa ya sea el bronce o ya sea el yeso y usted puede hacer 10 copias de lo mismo. Este molde es único. La humanidad de Jesús es una humanidad que no se va a repetir en la historia humana. La persona humana de Jesús es una persona singular porque hay un solo Cristo, no muchos Cristos. Hay un solo Cristo. El nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús es un acto irrepetible también. Es un acto singular en la historia humana. Por lo tanto, otra vez, la persona de Jesús es única. Usted no habla de otros hombres que vinieron al mundo mediante un acto de nacimiento virginal. Usted no encuentra eso. Este es un acto irrepetible. Un acto singular. Lo otro que usted encuentra en la persona de Jesús, que hace que el evangelio sea irrepetible, es el hecho de que la humanidad de Jesús, libre de pecado, es irrepetible. Todos los hijos de Adán, todos los que nacen en esta tierra, nacen con corrupción. Cristo es el único en la historia que ha nacido sin corrupción. Jesús es el único hombre perfecto en naturaleza, en pensamientos y en acciones. Ahora, no, inmediatamente, tan pronto usted hace una confesión como esta, usted se da cuenta que si la humanidad de Jesús es un acto, es singular e irrepetible, eso significa que lo que Cristo ofrece no lo ofrece ningún otro ser, ni Dios lo puede lograr en ninguna otra persona. Ninguno de nosotros puede reproducir esas realidades que solamente existen en Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses que porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, en él estamos completos. Así que el apóstol Pablo está mostrándonos precisamente estos dos puntos que hemos mencionado. Cristo es irrepetible porque en él está Dios encarnado y nos dice que es en ese cuerpo, en esa humanidad de Jesús, donde todas estas cosas acontecen y es lo que nos hace completos. Así que usted puede ver las implicaciones de creer un evangelio que es irrepetible, es porque los resultados que este evangelio produce traen plenitud para nosotros. Nos ofrecen todo lo que nosotros necesitamos. Cada vez que el hombre rechaza que el evangelio sea irrepetible, es porque trata de colocar allí su propia persona como una reproducción de lo que Cristo es. Y ya dejaría de ser buena noticia. En primera de Pedro 1:19 se nos dice, hablando de la perfección de la humanidad de Jesús, dice que él fue ofrecido como un cordero sin mancha, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Este uno que no fue contaminado absolutamente por el pecado. Todos nosotros lo fuimos. Hebreos 7:26 nos dice, porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y eso más sublime que los cielos. Así que usted puede ver este énfasis en la persona humana de Jesús, y nos está diciendo que él es singular, él es único. Su persona no puede volver a reproducirse. Es una persona única, con unas cualidades únicas. Lo que Dios ha hecho en esta persona no lo ha hecho en ninguna otra persona. Hebreos 9:14 nos dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este es el hombre con una historia que de principio a fin no se contaminó.
Y todos los hombres desde Adán hasta el último hombre de esta tierra lucharán por adquirir eso y no lo podrán hacer. Este es el único hombre que no encaja dentro de la categoría de Romanos 2. No hay justo ni un uno. Este es el único que escapa esa declaración. Todos los demás entran dentro de esa categoría. No hay justo ni uno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Cristo es el único. Por lo tanto, entonces, eso significa que Él es singular y que Él es irrepetible. Dentro de nuestra historia, Él será irrepetible. Nadie podrá vivir ni hacer lo que Él hizo en su humanidad. Así que la persona de Jesús es singular y es irrepetible. El Evangelio también habla de las acciones irrepetibles de Jesús. No solamente de su persona, de la calidad de su persona, y por lo tanto no se puede repetir esa humanidad, sino que nos habla de sus acciones. Sus acciones son irrepetibles. Una de ellas está asociada con lo que hemos dicho anteriormente, es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es una justicia irrepetible. No se puede reproducir en ninguno de nosotros. Es una justicia única que se encuentra solamente en este hombre. Y la lucha que nosotros tenemos con el mundo religioso y aún con nuestro propio corazón es el hecho de que nosotros quisiéramos reproducir esa vida, quisiéramos reproducir esa justicia, tener esa justicia en nuestra propia experiencia, en nuestra propia carne. Los púlpitos se llenan diariamente de declaraciones en donde se insta a la congregación a buscar en su propia carne la justicia que solamente viene a nosotros por imputación, a reproducir en su propia vida ese estado de perfección y de obediencia que solamente Jesucristo logró. Pero se le insta a las personas a hacerlo. Y tan pronto las personas empiezan por ese camino, se lanzan a ese camino, ¿qué sucede? Empiezan o dejan de mirar a Jesús. Porque ahora la preocupación no es la justicia de Cristo, porque esa no es en última instancia lo que decide el destino del hombre, sino mi reproducción de esa vida. Pero la Biblia nos dice que la justicia de Cristo es irreprensible porque Jesús es el único que ha logrado vencer al diablo. Hebreos dice, tentado en todo y sin pecado. Ahora, ¿es esa nuestra situación? Claramente que no. Por lo tanto, podemos ver que la justicia de Cristo es irrepetible. Jesús es el único que hizo siempre lo que agrada al Padre. Y él mismo lo declaró. Jesús es el único que puede decir, ¿quién me redarguye de pecado? Si nosotros nos atreviéramos a decir tal cosa, ¿qué sucedería? ¿Cómo Dios nos considera? Bueno, en Primera de Juan, capítulo 1, usted encuentra que Juan nos dice que el que se atreva a decir que no tiene pecado o que no hace pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Si Cristo no es esta persona singular y puede ser repetida, eso significa que nosotros podríamos decir como él, no hay nada en mí. Yo puedo vivir sin pecar. Entonces Juan está equivocado en su declaración. Y el Espíritu de Dios no está dirigiendo a Juan cuando dice tales cosas. Esos son los problemas que nosotros encontramos cuando nos penetramos en este terreno de hacer ver que la persona de Jesucristo y las acciones de Jesucristo son repetibles. No pueden ser repetibles. Porque entonces todas estas declaraciones estarían en oposición. Por otro, también podemos decir que si la justicia de Cristo es repetible, si nosotros podemos reproducir esa justicia, entonces en vano vivió y murió Cristo. Ninguna de estas cosas serían ciertas. Cristo es el único que hizo la voluntad del Padre. Por eso es que la justicia de Cristo es irrepetible, porque Cristo es el único que hizo la voluntad del Padre. En Hebreos 10:5 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, vengo Dios para hacer tu voluntad. Cristo hizo lo que los sacrificios no pudieron. Cristo hizo lo que Moisés no pudo. Cristo hizo lo que ningún hombre del pasado pudo. Cristo cumplió la voluntad de su Padre.
enteramente. Y Jesús dijo, pues, por eso el Padre no me ha dejado solo, porque yo, lo que al Padre le agrada, hago siempre. ¿Quién de nosotros puede decir tal cosa? Así que la justicia de Cristo es irrepetible. Su muerte, la muerte de Cristo es irrepetible. Hebreos 23, en Hebreo aparecen muchas declaraciones sobre esto. Dice Hebreos 29, 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Note lo que dice, no para ofrecerse muchas veces. Note que está hablando de la muerte de Jesucristo es irrepetible. No para presentarse, ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces. Otra vez la idea de repetir las cosas. Él no tuvo que repetir las cosas. Su acción es una acción irrepetible. No hay que volverla a realizar. ¿Por qué no hay que volverla a realizar? Porque logró lo que se pretendía. Tan pronto usted niega eso, usted niega entonces la eficacia. Versículo 26 dice, de otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Hermano, la muerte de Cristo es irrepetible. No solamente por lo que resulta con su muerte, sino por la calidad de su muerte, o la calidad de su experiencia bajo el juicio de Dios. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No hay que repetirla. Y recuerde que una de las características del libro de Hebreos es precisamente este hecho, no hay que repetir. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Note la negación, ya no muere. Él no tiene que volver a morir. La muerte no se enseñoreará más de él. En cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas. Usted puede darse cuenta, es irrepetible lo que Jesucristo ha hecho. Nadie puede hacer una obra como esta que logre los beneficios y los resultados que esta obra ha logrado. Y el pasaje de Pablo dice, él no necesita morir y el pecado no se enseñoreará más de él. Es interesante esta declaración porque en el capítulo 6 precisamente ese es uno de los problemas, que el pecado te ejerce señorío sobre nosotros. En el capítulo 7 de Romanos, el pecado ejerce señorío, nos ha convertido en esclavos. Quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Usted de inmediato se da cuenta que la persona de Jesucristo es singular, porque él no tiene el problema que tú y yo tenemos y por lo tanto es imposible reproducir lo que el Evangelio proclama. La ofrenda de Cristo es irrepetible porque Cristo no está presentándose ante el Padre constantemente como una ofrenda. Él no está haciendo eso. Hebreo otra vez enfatiza sobre esta verdad. Ya leímos los pasajes. La ascensión y coronación de Jesucristo es irrepetible. Eso proclama el Evangelio. Que Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió a los cielos y fue coronado rey. Esas son acciones irrepetibles. Dios no va a volver a repetir tal cosa. Porque solamente tenemos un rey y tenemos uno que ha recibido el señorío sobre todas las cosas, un nuevo Adán. No vamos a tener otros Adanes. Este es el único Adán, el único que ha recibido el señorío de todas las cosas, sobre el cual ahora todas las cosas han sido sometidas a él. ¿Cuáles cosas han sido sometidas a él? ¿Las que ahora existen o las que existirán también? Todas las cosas.
están sometidas a él y por lo tanto su ascensión y coronación a los cielos es un acto irrepetible. El sacerdocio de Cristo es irrepetible. Hebreos 7:21, donde dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento al que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Es un sacerdote que no cambia, sacerdocio que no cambia, que no puede ser alterado. Es único, es exclusivo. Es que, mi hermano, cuando nosotros estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de cosas que no pueden ser reproducidas en nuestra experiencia. Porque la calidad de la persona en donde estas cosas sucedieron es la persona de Cristo que no tiene corrupción y es divino. Es Dios en carne. Nosotros no tenemos ninguna de esas cosas. Ni somos Dios, ni tenemos una naturaleza sin pecado. Y por lo tanto, usted jamás podrá reproducir lo que Dios logró en esa persona única de Jesucristo. Ahora, ¿por qué eso es tan importante, mi hermano? Proclamar que el evangelio es irrepetible. Bueno, es importante porque si usted no tiene un evangelio que es irrepetible, entonces usted no va a buscar la solución a su problema en lo que Dios ha revelado en este evento que no puede reproducirse jamás, sino que usted va a tratar de buscar reproducirlo en su propia experiencia. Cuando usted dice que el evangelio es repetible, que usted puede reproducir lo que aconteció en el evangelio, ¿qué usted está sosteniendo? Bueno, Hebreo es claro, Hebreo dice que si hay que repetir las cosas es porque lo que se está ofreciendo no es eficaz. No tiene la habilidad de introducirlo usted al lugar santísimo. No tiene la habilidad de hacerlo perfecto. No tiene la habilidad de limpiar su conciencia de pecado. No tiene la habilidad de hacer ninguna de estas cosas. En Hebreo 9:25 leímos que decía que no para ofrecerse muchas veces como lo hace el sumo sacerdote cuando entra al lugar santísimo. ¿Por qué? Bueno, Hebreo nos explica que si él tiene que ofrecerse muchas veces, entonces tuvo que haber padecido desde la fundación del mundo. Desde el principio de la creación, cuando Adán pecó, él hubiese tenido que estar constantemente sufriendo. Y lo que está indicando es que no era suficiente lo que se hizo. Hebreos 10:1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, es decir, la repetición, que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Así que cuando dice cesarían de ofrecerse, está diciendo que si no hay que repetir la historia de Jesús, es porque la historia de Jesús ha sido más que suficiente para lograr el propósito de Dios. Si decimos que hay que repetirla, eso significa entonces que lo que Cristo hizo no es completo. Es incompleto. Si lo que Cristo hizo hay que repetirlo, eso significa entonces que nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Muchos ven que el evangelio hay que repetirlo porque ellos consideran que lo que Cristo hizo fue crear un modelo al cual yo tengo que reproducir. Así que mi vida de aquí en adelante consiste en eso, en tratar de reproducirlo. Una cita muy conocida por ustedes, que viene del adventismo, que tiene una idea parecida, dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Así que usted puede ver qué hace una idea como esta. Hermano, una idea como esta hace que usted se olvide totalmente de Jesucristo. Y de aquí en adelante, su interés es cómo yo puedo reproducirlo a Él, porque mi salvación depende cómo yo pueda reproducirla.
Y para poder lograr una enseñanza como esa, yo tengo que hacer a Cristo un pecador como soy yo. Tengo que rebajar la norma de Dios, porque yo jamás voy a llegar. Así que nos encontramos con una serie de problemas tremendos y el evangelio pierde importancia. ¿Para qué yo voy a predicar el evangelio a una persona como si fuera la solución de su problema, cuando la solución de su problema realmente no se encuentra en Jesucristo, se encuentra en cómo el Espíritu de Dios obrando en el corazón del hombre pueda transformarlo y hacerlo vivir de una forma que sea agradable delante de Dios? Pero si nosotros entendemos que nuestra condición es tal que no podemos reproducir lo que Dios hizo en Jesucristo, porque lo que Dios hizo en Jesucristo es lo que armoniza perfectamente con lo que Dios ha pedido desde el mismo principio. Eso significa entonces que mi confianza debe estar puesta y orientada en otro lugar que no sea en mí y que no tenga que ver con mis luchas personales para tratar de alcanzar, reproducir ese modelo, sino que va a estar en todo momento mirando a Jesús, va a estar interesado en conocer a Jesús, porque en ese Jesús es donde se encuentran todas las cosas, todo lo que yo necesito para mi seguridad y para mi paz. Mientras más yo lo conozco, más voy a poder entender mi propia condición y la grandeza del amor de Dios y su sacrificio hacia mí, lo que significa la encarnación, tomar mi unidad, vivir como Él vivió en esta historia humana. Ahora entonces yo empiezo a descubrir el glorioso plan de Dios y cómo fue realizado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, en esa persona singular que ha venido a la historia. Bien, hermanos, en conclusión, el evangelio hemos dicho que es irrepetible por la singularidad de la persona de Cristo. En ningún otro hombre mora la plenitud de la deidad. Ninguno posee una naturaleza perfecta humana. Y también hemos hablado de lo irrepetible del evangelio por la calidad de la obra que Cristo realizó. Es tan completa, tan perfecta, no hay necesidad de repetirla. Hemos dicho que donde hay repetición, eso significa que la obra no ha podido terminarse. La señal distintiva entonces del evangelio es que no puede repetirse, es exclusivo y es contrario a lo que muchos piensan. No es la intención de Dios reproducir en nuestras propias vidas el carácter que Cristo logró, el tipo de obediencia que Cristo tuvo. El evangelio nos comunica que este es el regalo precisamente de Dios. Dios, viendo nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nos ha regalado a Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección es el gran regalo de Dios para que nosotros podamos tener la seguridad que la justicia de Cristo y todo lo que Cristo hizo nos es considerada nuestra en virtud a este glorioso regalo que Dios ha hecho. La justicia de Cristo, la vida de Cristo, es como una pieza de museo. Usted va al museo y usted observa, usted contempla, la disfruta, la analiza, se maravilla del talento del artista. Eso es todo lo que usted hace. El contemplarla lo afecta a usted. Cristo es eso, es esa pieza. Cristo es la obra maestra de Dios, donde ahora se nos llama a que nosotros podamos contemplarla y disfrutarla. Usted no va a poder reproducirla. Imagínese usando la pintura como una ilustración. Imagínese que usted va allí al museo y ve la Mona Lisa, vamos a decir, una de las pinturas más famosas. Imagínese que usted trata de que su salvación dependa de que usted pueda copiar la Mona Lisa como Da Vinci la produjo. ¿Qué problema usted tendría? Ahora, imagínate en mi caso. Llevo tantos años pintando y que yo trate de reproducir la Mona Lisa. Las frustraciones que hay al ver que yo no voy a poder jamás lograrla. Ese es el tipo de vida que viven los hombres cuando no entienden que Jesucristo es exclusivo, es único y que no se puede reproducir. Si se pudiera reproducir, Dios no nos habría dado ese glorioso regalo de su persona. El hecho de que no se puede reproducir y que Dios diga que su persona es así, que no puede reproducirse, es para que nosotros no pongamos nuestros ojos en ningún otro lugar, sino
en Cristo solo. El Señor le bendiga, mi hermano. Y que disfrutemos a Cristo y el glorioso evangelio de que como Él no hay otro. Muchas gracias, Saúl. Yo no sé si Williams está en contacto, como por si quiere cerrar él. De otra manera ponemos un himno, ¿qué les parece? Y terminamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír de retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová.